Nosotros hemos venido desde hace tiempo manteniendo un seguimiento a la situación del sector universitario nacional. Y bueno, y ha estado en la más absoluta vigencia. Recién, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela hubo elecciones, fueron controversiales, sin embargo, bueno, se ha generado a partir de allí un tema sobre las diferencias que existen entre los diferentes grupos que hacen vida, en este caso estudiantil y gremial, en las universidades nacionales. Pero la crisis es generalizada en todas las universidades, ¿no? Y nosotros tenemos en compañía, o estamos en compañía de Oscar León, que es el presidente de la Federación de Estudiantes o de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Importante, Oscar, que estés con nosotros un poquito, si quieres, al comienzo hablamos de estos procesos electorales, ¿no? Cuando no les toca a ustedes, pero de todas maneras siempre está presente y en la más absoluta vigencia. Así que te doy la bienvenida, entremos por allí, luego entramos en los detalles de la Universidad Simón Bolívar, que ya lo hemos abordado con el rector, otras autoridades y representantes de los profesores. Vale, no, muchísimas gracias por el espacio, siempre agradecido cada vez que podemos hablar de la situación de nuestras universidades. ¿Qué ves tú de lo que surge y lo que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela con las recientes elecciones? Bueno, yo siempre digo que lo que sucede en las universidades públicas es el reflejo de lo que está sucediendo en el país. Lo que se vivió el día viernes, que estuvimos ahí presentes en la Universidad Central de Venezuela, no es más que el deseo de elegir. El deseo de elegir por parte de los estudiantes que seguimos creyendo en los valores democráticos de nuestro país. Y bueno, vimos cómo de estudiantes de distintas tendencias políticas se midieron en las urnas y bueno, ganó lo que el sector estudiantil decidió. Claro. Ahora, ahí se presentaron unas diferencias entre planchas, digamos, opositoras, ¿no? El sector oficial quedó pues muy lejos, con muy poca simpatía, por ejemplo, en el universo de los estudiantes de la UCB. Pero esas diferencias que se marcaron entre planchas opositoras, ¿qué significa todo esto, no? ¿Y qué mensaje se envía con esa fractura y esa división en el seno del movimiento estudiantil? Bueno, lo que se vive es que el estudiante universitario que ha estado dentro de sus campus, que ha visto el deterioro a través de un Estado que desde el 2007 no otorga los presupuestos completos, que vemos cómo los profesores están mendigando en los salones de clase, y todo se depara de una ideología, cómo los estudiantes van a volver, o cómo los estudiantes van a confiar en una ideología que ha visto cómo ha destruido sus universidades. O sea, yo creo que eso es lo que se manifiesta en las urnas. Y vemos cómo existe un total rechazo. Realmente vemos que por parte de una de las planchas existía una persona que era parte de las juveniles del PSUV. Y pudimos ver hasta afirmaciones violentas por parte de esa persona en contra de la universidad y de lo que significaba. Entonces, realmente en los conceptos de lo que queremos ser dentro de la universidad difieren. Claro, eso fue lo que hizo que se marcara entre planchas supuestamente opositoras la división y la fractura. Ahora, ¿por qué incorporan a esta persona del sector gobierno en una de las planchas? Si le soy sincero y si es de mi persona, me parece una total locura. Porque yo como estudiante que vivo día a día la vida universitaria y que veo cómo el chavismo ha acabado con la vida de cualquier universitario, jamás en mi sano juicio optaría por meter a una persona de estas en mi plancha. Bueno, total, ahí están los resultados. Hay unas elecciones que se repiten en el núcleo de Cagua, en el estado de Aragua, porque hubo un asalto de grupos armados, en fin. Sí. Pero creo que todo está definido sobre quién fue el ganador y cómo se va a estructurar la directiva del FSU. Pero vamos a tu universidad, vamos a la Simón Bolívar. Vale. Hay problemas muy graves, muy serios, que aquí se han relatado en este mismo espacio. Sí. Problemas con presupuesto, que ya lo mencionaste, el tema de los comedores, el tema del transporte, el tema de la situación académica en general, el tema de los sueldos de los profesores, que realmente son humillantes, ¿no? Háblanos un poquito de todo eso. Sí, bueno, la Universidad Simón Bolívar está pasando por el momento económico y académico más oscuro de su historia. Podemos empezar hablando del problema que más nos golpea, que es el transporte.
la Universidad Simón Bolívar, que se encuentra ubicada en el Valle de Sartenejas, su acceso no es muy sencillo. O sea, se puede llegar desde Tazón, por Hoyo La Puerta, o por la subida de Baruta. Sin embargo, la universidad, con el fin de garantizar el acceso, contaba con un servicio de 29 rutas estudiantiles, que a partir del lunes 3 de junio fueron suspendidas en su totalidad. ¿Y eso por qué? Esto es debido a una deuda que contempla el Estado de más de 1.100 millones de bolívares con las contratistas que prestaban servicio. Ya. El Ministerio de Educación Universitaria se ha negado a reconocer la deuda, solamente pagó el 12%. Sin embargo, esto coloca en la universidad con un pie en el limbo, sí, nos coloque realmente fuera de base, ya que más del 80% de la comunidad universitaria depende de dichas rutas para poder acceder al campus. Ahora, ¿eso lo hace el Ministerio de Educación Universitaria porque no tiene dinero o porque no quiere cancelarlo? Mira, yo considero que, como respondí en estos días, es sumamente cínico para un estudiante de la universidad que cuando vamos a protestar a un ministerio nos dicen que no hay dinero, pero cuando llegamos a nuestras casas y prendemos el televisor, vemos cómo se aprueban 56 millones de euros para la inversión de uniformes y armas. Entonces, o no hay dinero o es una decisión que no haya universidad. Ahora, bueno, no es un tema sencillo, tampoco han recibido una respuesta definitiva. Es decir, no tenemos dinero y no podemos asumir los compromisos. No, fíjese que no existe respuesta. Esto es una deuda que, para entender, el presupuesto anual de la universidad para el 2019 solamente fue aprobado el 10%. Y la partida para transporte fue agotada en su totalidad en enero. Por lo tanto, y fue solamente para una fracción de la deuda. Entonces, esto es una deuda que se viene acumulando desde enero, febrero, marzo. Cuando llega marzo, nosotros de la dirigencia estudiantil, que vemos que no existe no bajan los recursos, decidimos tomar la iniciativa de bajar al ministerio. En ese momento, 40 estudiantes fuimos recibidos por grupos violentos en afín al gobierno, en las afueras de la esquina de Los Chorros, donde queda el Ministerio de Educación. Y bueno, en ese momento no hubo ni siquiera la posibilidad de entregar ningún tipo de documento. Nos regresamos a nuestro campus. Sin embargo, decidimos volver a bajar, esta vez a la OPSU, donde en ese momento fue la primera vez que se nos hizo una comunicación de por qué no se había dado el pago. Y fue a nosotros los estudiantes. Nunca hubo un contacto directo con las autoridades. Bueno, vamos a una pausa, Oscar. Perfecto. Estamos con Oscar León, quien es presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Continuamos con Oscar León, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, ya nos explicabas, Oscar, el tema del transporte. No hay una respuesta de parte del Ministerio de Educación Universitaria. Ahora, hay otros problemas que tiene la universidad. Me gustaría que pudieras enfocarte en ello también. Sí, bueno, desde este año los comedores de la Universidad Simón Bolívar están paralizados, me imagino. Están paralizados. A la universidad se le quitó la autogestionabilidad de poder comprar sus productos, debido a que se llevaron unos acuerdos con el ministerio para que ellos fueran los que otorgaran lo que son los vegetales, los convenios proteicos. Sí. Sin embargo, desde que inició el año, no hemos recibido el primer convenio. Hemos hecho las presiones necesarias como para entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, igual que con el problema del presupuesto y de los transportes, no existe ningún tipo de respuesta hacia la universidad. Y esto es uno más de los problemas que existe, porque también tenemos el problema de las becas. Hoy una beca universitaria no alcanza para ningún tipo de gasto de un estudiante. Realmente, el análisis que nosotros hacemos es que la Universidad Simón Bolívar es pública, pero se nos ha privado de presupuesto, se nos ha privado de transporte, se nos ha privado de comedores, de becas. Entonces... Y no hay posibilidades de autogestión ni mucho menos. Eso solo cierra el gobierno por cualquier vía. Sí, si ustedes pudieran obtener ingresos por otras vías, a lo mejor el aporte privado, en fin.
La universidad hace distintos convenios con la empresa privada a través de sus organizaciones como lo son Funindes o la Fundación de Artevisión, que son organizaciones que se han creado dentro de la universidad para generar ingresos. Sin embargo, los costos de lo que es una universidad son sumamente elevados. Sí, sin duda. Sí. Yo creo que otro detalle que tenemos que colocar es la labor que han hecho los egresados que están en el exterior, que han apoyado y han financiado distintas campañas que hemos realizado desde la Federación de Centros de Estudiantes, y también ellos llevan acciones como lo son complementos salariales para los profesores que tienen ciertos méritos académicos con el fin de que la academia no decaiga. Ahora, el tema, por ejemplo, Oscar, de la deserción, en este caso estudiantil, el tema de la deserción de profesores, ¿cómo lo ubicamos en el caso de la Universidad de Simón Bolívar? Bueno, la deserción de estudiantes y profesores cada día es más alta. ¿Tienes un porcentaje, algún número de referencia? En estos momentos, lo que recuerdo es que la última vez que se ofertaron los puestos para que los profesores ingresaran a nómina, no hubo ni una sola postulación. Sí, me lo imagino. En ninguna de las áreas de la universidad. Entonces, eso nos habla de que no existe en estos momentos una voluntad de querer enseñar, no porque no existe el deseo, sino porque las condiciones salariales no es posible. Claro, o sea, que no hay ninguna motivación en ese sentido. Pero ¿no tienes un porcentaje de cuántos profesores han podido irse en los últimos años de la Universidad Simón Bolívar y cuántos estudiantes también se han marchado o que no culminan sus carreras? En estos momentos no los tengo a la mano, pero cada vez vemos y notamos que las materias que se abren son menos. Cada vez vemos que los estudiantes que suben a la universidad son pocos. Es sumamente delicado el momento estudiantil que se está viviendo en las universidades. ¿Hay alguna carrera que haya sido cerrada, por ejemplo, que no se esté dando en este momento en la Universidad Simón Bolívar? No ha habido carreras cerradas, pero sí hay riesgos. Hay distintas ingenierías como las de telecomunicaciones que debido a los pocos profesores que tienen en carrera se ven en riesgo de cerrarse. Claro. Ahora, y en cuanto a la, digamos, formación para la investigación, ¿en qué momento se encuentra la Universidad Simón Bolívar, que era una de las universidades de mayor calificación en cuanto a investigaciones? No existe. No existe desde el primer momento en que en los presupuestos no existen partidas para la investigación. Sin embargo, dentro de nuestros laboratorios, las tesis de los estudiantes tratan de hacer lo mejor posible. Los profesores que están en dedicación exclusiva también dedican su tiempo a que sigamos investigando. Pero siempre es desde el recurso de los bolsillos de los estudiantes o con los pocos recursos que quedan dentro de los laboratorios de la universidad. Ahora, de seguir las cosas así, Oscar, ¿cuál es el futuro de la Universidad Simón Bolívar? Bueno, esto es extendida esta pregunta también al resto de las universidades autónomas. Sí. Yo creo que la universidad se contempla como cualquier venezolano. O sea, estamos hasta donde podamos llegar. Claro. En estos momentos, la universidad, con la problemática del transporte que se sostiene, nos vamos a ver obligados a una transformación donde a través de las herramientas digitales vamos a tener que extender la manera en cómo estamos haciendo las cosas. Sin embargo, eso no garantiza el mayor ingreso de estudiantes, eso no garantiza mejores condiciones salariales para los profesores, sino contemplando el futuro, todo lo contrario. Hay carreras, por ejemplo, que no han sido ocupadas por estudiantes, las plazas están vacías, están vacantes. Por ejemplo, dime alguna. En su totalidad, todas las carreras tienen vacantes. O sea, no existe ninguna carrera que tenga un cupo. Sí, no hacen falta cupos en la universidad. Sin embargo, vemos las carreras que han sido más golpeadas son las carreras de las licenciaturas, como lo son las matemáticas, las físicas. Y un fenómeno que se vive también en la universidad es cómo las carreras cortas han aumentado su número de estudiantes, porque creo yo que los estudiantes no es que no quieran estudiar en Venezuela, es que nos están sacando. Claro, ¿cuáles son esas carreras cortas? Organización empresarial, comercio exterior. ¿Cuánto tiempo duran? 3 años. 3 años, claro, y con eso se preparan medianamente y luego se marchan al exterior. Así es. El propósito, por cierto, de irse al exterior es muy fuerte en la Universidad Simón Bolívar. Sí, es sumamente fuerte. Vemos que
yo pudiese decir que 1 de cada 2 estudiantes se contempla, todos los días tiene la duda de terminar la carrera o irse del país. Sí, es lamentable la situación. Oscar, te agradezco mucho toda la información que nos diste en la mañana de hoy sobre el momento que está viviendo la Universidad Simón Bolívar, que se hace extensible al resto de las universidades nacionales. Oscar León, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Simón Bolívar. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.